A menudo olvidamos que cada palabra que pronunciamos no es solo un simple sonido. Es una huella de nuestros pensamientos, una ventana hacia nuestra mente. La filosofía estoica nos enseña que, para vivir correctamente, primero debemos entrenar la mente. Y nuestras palabras, aquello que decimos cada día, son la evidencia más clara de la calidad interior que estamos cultivando. Lo que decimos refleja lo que pensamos. Esta frase puede parecer sencilla, pero encierra una verdad profunda. Cuando la mente está en caos, nuestro lenguaje se desordena. Si sentimos ira, nuestras palabras se tornan filosas y dañinas. Pero cuando estamos tranquilos, racionales y compasivos, nuestro hablar se vuelve un bálsamo que calma. Por eso la filosofía estoica nos recuerda que el lenguaje no es únicamente una herramienta para comunicarnos. Es la expresión más sincera de nuestro estado interno. El filósofo Epicteto dijo una vez: primero dite a ti mismo lo que deseas ser, y luego haz lo que tengas que hacer. Pensamientos, palabras y acciones deben estar en armonía. Ese es el camino estoico para vivir con rectitud. En este video, vamos a explorar por qué nuestras palabras reflejan la mente, que nos enseña la filosofía estoica sobre cómo debemos hablar y cómo podemos entrenar nuestra forma de expresarnos para, mediante ello, entrenarnos a nosotros mismos. ¿Estás listo? Si tu respuesta es sí, deja un comentario que diga: estoy listo, y comencemos. 1. El habla y la mente reflejan nuestras emociones internas. Cuando alguien habla, no es simplemente aire saliendo por sus cuerdas vocales. Es una onda de choque desde la mente que lleva consigo pensamientos, emociones y el estado interior. Desde la visión estoica, el habla es el espejo más honesto del mundo interior de una persona. No puede ocultar un alma inquieta ni disfrazar un espíritu ansioso. Alguien puede fingir una sonrisa, pero su voz delatará tensión o desesperanza. Nadie es libre si no se domina a sí mismo, dijo Epicteto, y sus palabras cobran especial sentido en el contexto de la comunicación. Una persona que no se ha conquistado a sí misma, tampoco puede controlar su habla. El resultado natural es que sus palabras, en lugar de construir, se convierten en una hoja invisible que lastima a otros sin querer o los aleja. Esto se nota fácilmente en la vida diaria. Una persona preocupada, por más que intente mantener la compostura, deja ver el temblor en su voz. Una persona colérica, aunque intente expresarse bien, no logra ocultar el sarcasmo o la dureza de su tono. Por el contrario, alguien con una vida interior estable, incluso ante la adversidad, puede hablar con calma, con amabilidad y de forma tranquilizadora. Ahí es donde el lenguaje se encuentra con el estoicismo. Dominar el habla es dominar la mente. Entrenar nuestra manera de hablar es entrenarnos a nosotros mismos. Nadie encarnó esto con más claridad que Marco Aurelio, emperador de Roma que gobernó un vasto imperio, al mismo tiempo, dedicó su vida a cultivar su alma bajo el espíritu estoico. No recurrió a la filosofía para adornar su poder, sino para evitar que éste corrompiera su corazón. En medio de años de guerra e intrigas políticas, Marco mantuvo su lenguaje como un reflejo de la razón, sin permitir que se convirtiera en un arma de ira o desesperación. Pero no era perfecto. En sus meditaciones, Marco Aurelio muestra fatiga e incluso disgusto frente a la mezquindad y el engaño de otros. Hay pasajes donde expresa frustración hacia los desagradecidos, los cobardes y los egoístas. Sin embargo, no dejó que esas emociones se convirtieran en palabras hirientes. Eligió responder con paciencia y amabilidad, porque entendía que el valor de un hombre no es mayor que sus aspiraciones. Y su aspiración más elevada era la calma. Lo que realmente distinguía a Marco Aurelio era su capacidad de reflexionar sobre sí mismo y reajustar su mente para purificar su habla. No permitía que emociones pasajeras mancharan su virtud. A través de prácticas estoicas como la meditación, el autocontrol y la escritura reflexiva, aprendió a detenerse un instante antes de hablar. Cuando alcanzaba un estado de paz interior, sus palabras cambiaban. Ya no reaccionaban impulsivamente, sino que eran reflexivas. No lastimaban, sino que invitaban a la apertura. Marco escribió una vez: cuando despiertes por la mañana, dite a ti mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y toscas. Esto no era solo un pensamiento, era un principio que se manifestaba en sus palabras.
Desde un estado de dominio propio, generaba un lenguaje lleno de paciencia y gentileza. Eso fue lo que lo convirtió no solo en un líder, sino en un sanador. Su historia nos deja una enseñanza clara: el lenguaje jamás está separado de la mente. La forma en que una persona habla no refleja solamente cuánto sabe, sino cuánto ha logrado dominarse a sí misma. Cuando las palabras provienen de una mente serena, pueden aliviar heridas, resolver conflictos y generar confianza. Pero cuando vienen de una mente caótica, se transforman en una carga tanto para quien habla como para quien escucha. Por eso, si queremos que nuestras palabras sean escuchadas, valoradas y confiables, primero debemos calmar, aclarar y despertar nuestra mente. La filosofía estoica no nos enseña a callar fríamente, sino a decir lo correcto, en el momento adecuado y con el espíritu justo. La fuerza del estoico no radica en un desapego frío, sino en saber cuándo hablar y, cuando lo hace, que cada palabra sea el fruto de un alma refinada. Al final, el habla es el espejo de la mente. Si deseas transformar tu manera de hablar, comienza por transformar tu mente. Cuando en tu interior reinen la claridad, la calma y la compasión, tus palabras tendrán peso por sí solas, sin necesidad de forzarlas. 2. Filosofía estoica sobre las palabras y los conceptos de vida. La filosofía estoica no enseña a las personas a volverse insensibles, sino a ser más conscientes. Conscientes de cómo percibimos el mundo, de cómo respondemos ante la adversidad y, con la misma importancia, de cómo hablamos. Para el estoico, hablar no es solo una forma de expresarse, sino un reflejo honesto del yo interior. Lo que piensas, en lo que crees y si realmente estás viviendo de acuerdo con los principios que has elegido, todo eso se manifiesta en cada palabra, en cada frase que pronuncias. Vivir según los principios estoicos es optar por una vida de autocontrol, razonamiento y moderación. Y eso se refleja con claridad en la manera en que uno se comunica con los demás. Un estoico no habla demasiado, pero cuando lo hace, cada palabra proviene de una reflexión previa. No lo hace para parecer sabio ni para manipular emociones ajenas, sino para defender la honestidad, la humildad y la integridad. Estas son las tres virtudes esenciales de esta filosofía. Las palabras, cuando se pronuncian con espíritu estoico, no se utilizan para alimentar el ego, sino para compartir la sabiduría adquirida a través de la disciplina interior. Miremos la vida de Epicteto, una prueba viviente de esta verdad. Nacido como esclavo en la sociedad romana, sin derechos, sin libertad, y ni siquiera con un cuerpo sano, no poseía nada, salvo su mente. Pero dentro de ella, Epicteto construyó un mundo libre. Entrenó sus pensamientos y vivió fiel a sus principios con una paciencia inquebrantable. Cada palabra que salía de su boca era el resultado de una fortaleza forjada en el silencio. Él dijo una vez: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esa frase no es solo un consejo, es una regla de vida. Encierra una verdad poderosa. Por muy duro que sea el mundo exterior, no puede tocar tu interior a menos que tú se lo permitas. Tu reacción, ya sea en acciones o, especialmente, en palabras, revela quién eres en realidad. Muestra si tienes el control o si permites que el exterior te controle. Dentro del pensamiento estoico, el lenguaje forma parte de la disciplina mental. Alguien que no ha dominado sus emociones, tampoco podrá dominar su forma de hablar. Se deja arrastrar fácilmente por el miedo, la ira o la ilusión. Puede decir cosas que hieran a otros, o incluso a sí mismo. Pero las palabras de un estoico solo surgen después de un proceso interno: observar, analizar, comprender, y solo entonces, responder. Por eso, un verdadero estoico rara vez se involucra en discusiones sin sentido. No busca tener la razón con palabras vacías. Elige el silencio cuando es necesario. Y cuando decide hablar, dice lo correcto, no lo más cómodo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Epicteto y de esta forma de vida? Esas palabras pesan no por ser ruidosas, sino porque nacen de una mente entrenada. En un mundo como el actual, donde las palabras se han convertido en armas, desde redes sociales hasta relaciones personales, la conciencia estoica es más necesaria que nunca. Las palabras que digas hoy pueden levantar a alguien o derribarlo. Pueden sanar o herir profundamente. Antes de abrir la boca, tu mundo interior ya ha determinado quién eres en ese instante. Por eso, hay que detenerse antes de hablar. Preguntarse: ¿esto refleja lo que creo?
¿Viene de la razón o de la emoción? ¿Me ayudará a vivir con más verdad? Esas son las preguntas que los estoicos se hacen para usar las palabras como reflejo de su mente. No para ocultarse tras ellas, sino para vivir más plenamente, con más conciencia y belleza cada día. Ese es el verdadero sentido del habla, cuando no solo comunica, sino transforma. Cuando cada palabra que pronuncias se convierte en un paso hacia tu mejor versión. Así que, si el habla refleja la mente, ¿qué reflejan nuestras acciones? ¿Existe una brecha entre lo que decimos y lo que hacemos? ¿O un auténtico estoico busca siempre que ambas cosas se alineen? Pasemos a la siguiente parte, donde exploraremos el vínculo esencial entre las promesas y su cumplimiento, entre la creencia y la acción concreta. Es ahí donde la filosofía estoica deja de ser solo teoría, y se convierte en vida real. 3. Palabras y acciones. Cuando a Stephen Hawking le diagnosticaron ELA, una enfermedad que paraliza progresivamente los músculos, tenía solo 21 años. Para la mayoría, eso habría significado el fin de cualquier ambición, de todos los sueños aún sin formar. Pero Hawking eligió otro camino. No se resignó al destino. Tampoco maldijo la crueldad de la vida. En su lugar, se dijo a sí mismo, puedo superar esto. Desde ese instante, no pasó un solo día sin que dedicara su vida a la ciencia. Jamás permitió que la enfermedad apagara su pasión. Esas palabras, aunque sencillas, se convirtieron en el poderoso impulso que dio origen a décadas de investigación, a teorías que transformarían para siempre el entendimiento humano del universo. La historia de Hawking no es solo un testimonio de fuerza de voluntad. Es la prueba de una verdad elemental: las palabras son el punto de partida de la acción. Lo que decimos, a otros o a nosotros mismos, crea una corriente invisible que se convierte en lo que hacemos. En la filosofía estoica, esta idea se vuelve aún más evidente. Un verdadero estoico nunca habla en vano. Cree firmemente que las palabras, si no van acompañadas de acciones, se vuelven vacías, incluso perjudiciales. Epicteto dijo una vez, no expliques tu filosofía, vívela. Y eso no es solo un recordatorio, sino una forma de vivir. El estoico no usa las palabras para dibujar una imagen idealizada de sí mismo. Para él, las palabras son un compromiso interno, una promesa que se hace a sí mismo de lo que debe y va a hacer. Esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es lo que construye la confiabilidad, un carácter firme que no se tambalea ante el caos de la vida. Las palabras, entonces, no son únicamente reflejo de nuestro mundo interior. Son órdenes que activan nuestro comportamiento. Cuando decimos, seré paciente, estamos enviando una señal a la mente para enfrentar el desafío que se avecina. Cuando afirmamos, no dejaré que la ira me controle, estamos ya regulando nuestras emociones antes de que se desborden. Dominar el lenguaje es el primer paso para dominarse a uno mismo. En el estoicismo, esta es la forma más elevada de autocontrol, la base de una vida racional y en armonía. Pero el verdadero valor de las palabras no está solo en lo que decimos, sino en si realmente lo vivimos. Alguien puede afirmar que quiere una vida simple, y sin embargo, perseguir cada comodidad material. Esas palabras no significan nada. Otro puede decir que controlará su enojo, pero gritarle a alguien al día siguiente. Y con ello, no solo pierde credibilidad, también debilita su propia disciplina. Un estoico se niega a caer en ese patrón. Sabe que cada palabra que pronuncia es un ladrillo que se coloca en la estructura de su carácter. Colocar un ladrillo fuera de lugar, y toda la base se tambalea. Por eso, vivir con espíritu estoico significa estar conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos. Cuando las palabras se vuelven compromisos, incluso aquellas que susurramos solo en nuestra mente, nuestras acciones dejan de ser impulsos al azar. Vivimos con propósito, con principios y con claridad sobre lo que realmente importa. Entonces, las palabras dejan de ser meros adornos del silencio o frases vacías para quedar bien. Se convierten en expresiones de una fortaleza interior. En una era donde las palabras se dicen con demasiada facilidad y donde las redes sociales hacen que la gente hable más de lo que vive y reaccione más de lo que reflexiona, la mentalidad estoica nos devuelve a lo esencial: palabra y acción deben ser una sola cosa. No hace falta dar largos discursos, ni buscar justificaciones. Simplemente, vive lo que crees. Pregúntate,
¿Usas tus palabras para guiar tus acciones o para encubrir tu pereza? ¿Estás hablando de lo que harás o solo estás tratando de calmar tu culpa por no hacerlo? Cada vez que abres la boca, tu mente toma forma. Entonces, ¿qué quieres que vean los demás y tú mismo? Si este tema te ha resonado, deja tu comentario. ¿Has vivido un cambio profundo en tu vida que fue provocado por una sola frase poderosa? ¿Qué palabras has dicho alguna vez que te hicieron sentir orgulloso porque viviste de acuerdo con ellas? Me encantaría leer tu historia. 4. Controlar las emociones a través del lenguaje. En la vida, pocas cosas se salen de control tan fácilmente como las emociones, y nada deja más en evidencia esa pérdida de control que nuestras propias palabras. Todos, en algún momento, hemos dicho algo en medio de la ira que lamentamos casi de inmediato. Pero según la filosofía estoica, el sabio no es dominado por las emociones. Las domina. Y uno de los instrumentos más poderosos para hacerlo es el lenguaje. Los estoicos no veían las emociones como enemigas. Más bien, las consideraban algo que debía comprenderse y gobernarse. No reprimiéndolas, sino enfrentándolas directamente con la razón. Y es precisamente en el momento en que elegimos nuestras palabras, cuando decidimos entre estallar o mantener la compostura. El filósofo Epicteto resumió esta verdad con profunda claridad: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Es la forma en que percibimos los eventos, y cómo expresamos esas percepciones con palabras, lo que determina nuestras reacciones emocionales. Cuando la mente se entrena para ver las cosas con distancia y lógica, nuestras palabras reflejan esa serenidad. Pero cuando la mente está nublada por el miedo, la ira o el orgullo, nuestro lenguaje transmite veneno, aunque no sea esa nuestra intención. Dentro del estoicismo, la atención plena es un pilar esencial de la disciplina mental. No se trata de meditar para escapar del mundo, sino de estar plenamente presentes, sobre todo en ese instante previo a hablar. La sabiduría no está solo en lo que sabemos, sino en cómo usamos las palabras como herramientas de comprensión y no como armas de emoción. Un estoico no habla para vencer, sino para esclarecer, no reacciona, sino que guía. Y eso exige un control emocional total, algo que solo se logra con una mente profunda, estable e inmune a la agitación del mundo exterior. Los ejemplos más claros de esto no solo se hallan en los filósofos, sino también en líderes prácticos. Gandhi, durante su lucha por la independencia de la India, fue insultado, atacado e incluso agredido físicamente. Pero nunca respondió con palabras llenas de ira. Al contrario, su voz siempre fue suave, sus palabras sencillas, y su mensaje profundamente enraizado en el perdón. Él entendía que una palabra serena, pronunciada en medio de la furia, es la prueba más clara de fortaleza interior. Y con esa fuerza, movió a millones, no con armas, sino con espíritu y palabras. Puede que Gandhi no haya sido un estoico en sentido académico, pero vivió la esencia estoica, dominándose a sí mismo para no dejarse arrastrar por la ira, y usando el lenguaje como una herramienta para construir, no para destruir. El estoicismo también enseña que hablar es una forma de actuar, y una persona guiada por la razón jamás actúa de manera inconsciente. Reconoce cuando surgen las emociones, pero no les entrega el control. Al igual que Jesucristo, quien al ser crucificado no maldijo ni gritó de furia. Sus últimas palabras fueron de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase no fue solo un acto de fe, sino el punto máximo del autocontrol. La expresión de una mente que permaneció firme incluso ante el dolor más insoportable. Cuando se une el espíritu de Cristo con la filosofía estoica, surge una verdad profunda. Las palabras no solo reflejan emociones, también moldean el alma. Pueden ser una espada de doble filo, tan capaces de herir como de sanar. La cuestión es, ¿cuál elegiremos? Un estoico no busca hablar con belleza, sino con corrección. No desea impresionar a otros, sino mantenerse firme a sí mismo. Y para lograrlo, debe comenzar con la autoobservación. ¿Qué estoy sintiendo? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Vale la pena convertirla en palabras? Cuando uno cultiva el hábito de hacerse estas preguntas, el hablar deja de ser una reacción impulsiva y se convierte en el resultado de una razón disciplinada. Las palabras, entonces, son el punto de encuentro entre emoción e intelecto. Si uno de los dos falta,
el discurso se vuelve frío y distante o caótico y dañino. Pero cuando ambos están presentes, emoción comprendida e intelecto entrenado, nuestras palabras se transforman en la expresión perfecta de un alma fuerte, serena y sincera. Ese es el propósito del estoico, hablar poco, pero asegurarse de que cada palabra sea confiable, que merezca ser escuchada, porque nace de una mente que ha aprendido a permanecer en calma, incluso en medio de la tormenta. 5. Crecimiento psicológico a través del lenguaje. El ser humano no crece únicamente con el paso del tiempo o por las experiencias vividas. También crece con cada palabra que pronuncia, especialmente cuando se dirige a los demás, pero aún más importante, cuando se habla a sí mismo. Según la filosofía estoica, las palabras no son solo sonidos que flotan en el aire. Son materia espiritual, el reflejo de una mente viva, una herramienta que moldea las emociones y fortalece el carácter. Lo que decimos a diario, incluso los susurros más silenciosos que habitan nuestra mente, revelan nuestro nivel de madurez psicológica. En el camino de la autodisciplina, el estoico no espera que el mundo exterior cambie. Se concentra en transformar su mundo interior, y el lenguaje es una parte esencial de ese proceso. Cuando empezamos a observar cómo nos hablamos a nosotros mismos, descubrimos patrones de lenguaje que se repiten, muchas veces cargados de autocrítica, dudas o negatividad. Estas palabras pueden parecer inofensivas, pero cuando se repiten una y otra vez, debilitan nuestra confianza interna y distorsionan la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por el contrario, cuando aprendemos a hablarnos con honestidad, amabilidad y aliento, ahí es cuando comienza a florecer un verdadero crecimiento psicológico. Epicteto dijo una vez, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Hablar es, en esencia, una forma de reacción, una respuesta mental. Cuando elegimos afrontar los desafíos con frases como estoy aprendiendo de esto o no puedo controlar lo que pasa, pero si mis pensamientos, no solo cambian nuestras acciones, sino también nuestras emociones, que comienzan a transformarse positivamente. Esa frase de Epicteto no es solo un lema de vida. Es una guía para usar el lenguaje como herramienta de transformación personal. Un ejemplo claro de esto es el hábito de escribir un diario, una práctica común entre los filósofos estoicos como Marco Aurelio. En sus meditaciones, él no escribía para enseñar a otros, sino para dialogar consigo mismo. Registraba sus pensamientos, emociones y errores para poder verse con más claridad. A partir de esas líneas encontraba sabiduría, orientación y fortaleza. Escribir es un tipo de diálogo interior, y en el silencio de una página escuchamos nuestra voz más profunda. Pero no se trata solo de escribir. El lenguaje cotidiano que usamos con nosotros mismos también puede convertirse en una fuente de sanación. Frases como puedo salir adelante o no fracasé, estoy aprendiendo no son simples frases motivacionales vacías. Son actos intencionados que ayudan a reconstruir nuestra estructura interior. El estoicismo no rechaza las emociones. Nos enseña a mirarlas de frente, a nombrarlas con precisión y desde ahí, a elegir cómo responder. Cuando la mente se entrena a través del lenguaje, no solo modificamos lo que sentimos. Redefinimos lo que estamos llegando a ser. Y en esos momentos de crisis o confusión, las palabras que nos decimos se convierten en un salvavidas. En lugar de decir no hago nada bien, un estoico se pregunta, ¿qué está dentro de mi control en este momento? Y es a partir de esa pregunta que encuentra dirección. Eso es madurez psicológica, no evitar las emociones negativas, sino enfrentarlas con razón y responsabilidad. El crecimiento no surge al dejar de ser débil, sino al aprender a hablarle a esa debilidad con integridad y con ánimo. Esas palabras guían nuestras acciones, y nuestras acciones reconstruyen la confianza en nosotros mismos. Es un ciclo de crecimiento sostenible, donde el lenguaje es la semilla, la emoción es la tierra, y el carácter es el árbol que va creciendo con el tiempo. ¿Qué opinas tú sobre el poder de las palabras para transformar tu interior? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tal vez tus palabras sean justo la luz que alguien necesita en su propio camino interno. 6. Practicar el habla consciente y la meditación. Ryan Holiday, una de las figuras clave en acercar la filosofía estoica al mundo moderno, compartió una vez, aprendí a quedarme quieto, observar mis pensamientos y hablar solo cuando mis palabras eran realmente necesarias, útiles y no impulsadas por emociones pasajeras.
A través de la atención plena y la meditación, convirtió la comunicación en un arte, donde cada palabra no es un impulso, sino una decisión consciente. Esta práctica no solo le ayudó a proyectar una imagen de calma y credibilidad, sino que también inspiró a millones a dominar su mente antes de intentar cambiar el mundo exterior. Para quienes siguen la filosofía estoica, las palabras no se separan de la calidad de los pensamientos. No se puede hablar con bondad si la mente está cargada de irritación o envidia. Tampoco se puede inspirar cuando el interior está en caos. Para hablar con claridad, primero hay que tener claridad mental. Y ese camino se construye a través de la atención plena y la meditación. Una de las técnicas fundamentales del estoicismo es la premeditatio malorum, el ejercicio de imaginar lo que podría salir mal. No se hace para generar ansiedad, sino para preparar la mente y mantenerla firme, evitando así reacciones exageradas. Cuando nos entrenamos para enfrentar con serenidad los peores escenarios, nuestras palabras en el mundo real se vuelven más medidas, más precisas. Así es como se forman los pensadores estoicos, nunca permitiendo que sus palabras sean secuestradas por emociones pasajeras, sino dejando que reflejen una calma interior forjada con disciplina. Epicteto dijo una vez: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta cita no se refiere solo a prestar atención a los demás, también nos recuerda escuchar nuestro propio interior. En la práctica estoica, el silencio no es evasión. Es un estado de quietud en el que podemos observar y reajustar nuestro mundo interno. Solo cuando la mente está en calma, las palabras adquieren verdadero peso, no vacías, no reactivas. Hablar con conciencia es una habilidad vital en el estoicismo. Significa detenerse y preguntar: ¿por qué quiero decir esto? ¿Es necesario? ¿Aporta algo valioso? ¿O solo es una reacción emocional? Ese pequeño momento de pausa puede evitarnos conflictos innecesarios y ayudarnos a construir una presencia más serena, más profunda, más convincente. Así como Raya Nólida y lo aplica, reduciendo un poco la velocidad antes de hablar, nosotros también podemos convertir una discusión en diálogo, un comentario hiriente en una oportunidad para sanar. Incluso unos minutos de meditación al día ayudan a quienes practican el estoicismo a reconectar consigo mismos. Es un espacio tranquilo para ver los pensamientos pasar como nubes en el cielo, sin dejarse arrastrar por ellos. A medida que la mente se estabiliza, nuestras palabras también lo hacen. Cuando ya no estamos dominados por la ira, la envidia o la ansiedad, lo que decimos se vuelve útil, sincero e inspirador. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser filósofo ni un autor famoso para lograrlo. Solo hace falta esto: antes de una conversación, antes de enviar un mensaje, antes de responder, haz una pausa de unos segundos. Observa, respira y pregúntate: ¿es esto lo mejor que puedo decir ahora? Porque al final, las palabras no son solo una forma de comunicarnos. Son el reflejo de cómo vivimos dentro de nosotros mismos. Y si queremos que nuestras palabras transformen la vida de otros, primero deben transformar la nuestra. Si las palabras reflejan la mente, entonces es a través de ellas que podemos construir o romper las relaciones más importantes de nuestra vida.